Hola, hola amigos queridos, ¿cómo están? Una semana más estamos aquí de vuelta con el repaso de la lección en este desafío que nos hemos propuesto este año 2024 con este nuevo trimestre y este nuevo estudio de la lección de escuela sabática, ¿sí? Acerca del libro de los Salmos. Gracias a todos aquellos que tal vez han comentado, le han dado like, lo han compartido, ¿sí? Gracias por tal vez ser parte de este estudio de la lección de escuela sabática conmigo. Y bueno, esta semana, una vez más, vamos a estar haciendo un resumen. Vamos a poder finalmente ver cómo poder orar. Ese título de la lección de esta semana es especial, fue una expresión que los discípulos, ¿no? Se encuentra dentro de una petición que los discípulos le hicieron a Jesús. Enséñanos a orar, ¿no? No sé cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que te enseñara a hacer algo, y ahora lo que me llama la atención es de qué manera Jesús estaba orando o la forma que Jesús finalmente lo vieron orando, que los discípulos de manera espontánea dijeron a Jesús: enséñanos a orar, así como también Juan nos enseñó a nosotros. Definitivamente la oración es parte del cristiano y yo creo que la lección de esta semana nos va a ayudar mucho a poder finalmente seguir creciendo, desarrollando nuestra comunicación con Dios, ya que la oración nos permite finalmente abrir nuestro corazón a Dios como lo hacemos con un amigo. Así que para eso quiero poder en esta ocasión orar para que Dios nos pueda ayudar, nos pueda dirigir, nos pueda bendecir en la comprensión de su palabra, ¿sí? Así que ora conmigo ahí donde estás. Cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias una vez más por esta semana que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Permite, oh Padre eterno, que podamos seguir aprendiendo a orar, que podamos seguir conociendo, Señor, de forma eficaz cómo poder comunicarnos contigo, Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Queremos también ser uno de ellos, Padre eterno. Bendícenos grandemente y permite que podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta semana. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, para poder finalmente tratar de resumir, ya que es un desafío grande, el poder resumir la lección de escuela sabática, vamos a tomar algunos salmos, ¿sí? Va a ser en primer lugar lo que es el Salmo 44, después de eso vamos a ver un poco del Salmo 22, ¿sí? Y el Salmo 13. Tal vez algunas lecciones, sí, del Salmo 60. En algunos de los salmos vamos a ser bastante breve, no da para poder desarrollar, ver los detalles, tal vez algunas implicaciones, ¿no? Algunos lenguajes, algunas figuras literarias que los salmos tal vez nos dan, nos muestran, pero vamos a tratar de poder finalmente construir esas enseñanzas o sacar esas enseñanzas de estos salmos que nos van a ayudar a nosotros a cómo orar. Definitivamente, no todo el mundo ora. Muchos tal vez lloran, pocos tal vez imploran, pero tal vez algunos realmente oran como realmente Dios desea o espera que nosotros lo hagamos. Miren, el Salmo 44 es uno de los que nos va a permitir eh, sacar algunas enseñanzas acerca de ello. El Salmo 44, no sé si me puedes acompañar ahí, busca tu Biblia en el Salmo 44, ¿sí? El Salmo 44 es un salmo muy especial, muy dinámico, que nos trae también grandes enseñanzas, ¿sí? A ver, el Salmo 44 se titula, no sé cómo está en tu versión, pero dice liberación y disciplina. Es un salmo bastante especial. Cuando nosotros vemos parte de su estructura, desde el 1 hasta el 8, tú vas a ver que es el salmista teniendo memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado. Después, desde el versículo 9 al 16, una descripción ya de, por así decirlo, esa condición, esa circunstancia que está rodeando al pueblo. ¿Está bien? Vale destacar que esto es un lamento nacional, un lamento comunal, vamos a decirlo así. Forma parte de una congregación este lamento. Ya vamos a ver que algunos de los lamentos, oraciones o salmos son individuales.
Así que bueno, desde el 17 desde el 9 al 16 tenemos esta descripción de la circunstancia presente. Desde el 17 al 22 una declaración de inocencia de parte del pueblo. Y por último, desde el 23 al 26, un ruego, una súplica, en este caso, para que Dios libere a su pueblo. Realmente es desafiante para aquellos tal vez eruditos, estudiosos, ubicar históricamente la composición de este salmo. Algunos tal vez lo citan o lo ubican en el momento o tal vez lo que pasó con Josafat, ¿sí? Ahí, por ejemplo, cuando hablo un poco de Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, tú vas a ver que Josafat, de hecho, a ver, por ejemplo, acompáñame ahí, el libro de 2 de Crónicas capítulo 20, tú vas a ver lo que pasó con Josafat, que él también cuando ve en amenaza, cuando se ve en amenaza de los enemigos para con su pueblo, él empieza a hacer memoria de las bondades de Dios, ¿sí? En el pasado, en la antigüedad. Mira ahí lo que dice 2 de Crónicas capítulo 20. Después de esto los moabitas y los amonitas con algunos moonitas vinieron en guerra contra Josafat. Avisaron a Josafat, ¿sí? Le dijeron, vienen contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Ya están en Hasesón Tamar, que es en Gadit. Entonces Josafat tuvo temor, se humilló, consultó al Señor e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la reunión de Judá de Jerusalén, en la casa del Señor, dice, ante el atrio nuevo, y dijo, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos. Ya dice de las naciones, en tu mano está el poder, la fuerza, y no hay otra, y no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo? Miren que Josafat está haciendo una memoria de lo que Dios había hecho en el pasado. Solo que cuando obviamente nosotros vemos en medio de esto, Josafat tiene victoria sobre el pueblo enemigo. Cuando nosotros vemos el Salmo 44, no hay victoria. Simplemente hay un lamento porque ellos decían que Dios no había salido con ellos a la guerra. Ahora, no solamente es ese aspecto y por eso es tal vez un poco complicado de nosotros ubicarlo ahí, este salmo en la línea histórica de Josafat, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando salía a la guerra y Dios no iba con ellos, es porque también estaban en una situación de pecado. De hecho, tú puedes ver, por ejemplo, una de las primeras batallas en las cuales después de Josué conquistar Jericó, después fue a batallar contra Ai. Y ahí cayó derrotado parte del pueblo de Israel, es decir, Dios no peleó con ellos. De hecho, Josué le reclama, dice que ora a Dios y le dice, ¿por qué permites todo esto? Entonces, bueno, finalmente nosotros vemos que tal vez cuando Dios no marcha con su pueblo frente a una batalla es porque el pueblo está en pecado. Ahora, el salmista en el Salmo 44 hace una declaración también de inocencia y es lo que complica un poco más la comprensión de este salmo porque precisamente desde el 17 al 22 hay una declaración de que ellos no han incumplido su pacto, ellos han permanecido fieles y como aún así Dios permite que ellos fracasen en las batallas que estaban librando, ¿no? Y fíjense que es un poco difícil de poder ver esto. Ahora, obviamente no sabemos en qué momento de la historia tal vez pudimos ver o se puede ver el pueblo de Dios saliendo a batallar, que haya caído, ¿sí? Y que tal vez no haya estado en pecado. ¿Está bien? No sé en qué momento de la historia del pueblo de Israel, si tú lo sabes lo puedes comentar ahí, pero es interesante. Lo cierto es que tal vez no se puede ubicar en la historia del pueblo de Israel, o tal vez sí, pero se ubica claramente en la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué?
Porque cuántas veces tú no has orado, cuántas veces tal vez tú no has estado de rodilla suplicándole a Dios, tal vez con el deseo de llevar a cabo un plan, de que tal vez algún proyecto, algún deseo, algo que tú sepas que es la voluntad de Dios y ha sido un fracaso. ¿Cuántas veces has orado con eso? Por eso, inclusive cuando tú sabes que has hecho todo bien, que estás tal vez en armonía con Dios, que no estás viviendo en pecado. Creo que esto es más frustrante de lo que a veces se puede comentar o se puede decir. Yo sé que ha sido tal vez muchas de nuestras experiencias y es lo que hace que nosotros podamos tal vez sacar algunas lecciones de este Salmo 44, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son una de esas lecciones que nosotros podemos sacar de este Salmo 44? Bueno, una de ellas, por ejemplo, nos va a mostrar de que a pesar de que finalmente nosotros no podamos obtener alguna respuesta de Dios, ¿sí? Nosotros debemos de entender precisamente algo. Y es que ponte a pensar, Job, ¿sí? Un hombre que fue considerado justo, oraba, ¿sí? Alguien que hacía sacrificios para con su hijo, y vino toda esa calamidad para con él, su vida, inclusive hasta perder, ¿qué dice ahí el libro de Job? Hasta perder la salud. Ponte a pensar en el caso de José, también un muchacho inocente, fue vendido como esclavo. ¿Cuántas veces no habrá orado? ¿Cuántas veces no habrá suplicado sin respuesta? Bueno, finalmente también tú puedes pensar en el Juan el Bautista, en Jesús y también en cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que finalmente tal vez nos puede mostrar este salmo, ¿sí? Es una súplica que hace el salmista ya en los últimos versículos donde dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Dice: ¿por qué escondes tus rostros y te olvidas de nuestra aflicción y opresión? Estamos agobiados hasta el polvo, nuestro cuerpo postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos a causa de tu constante amor. Definitivamente hay mucho por aprender de este salmo, y es que a pesar de que tal vez puede estar el silencio de Dios, bueno, nosotros podamos en medio de ese silencio seguir confiando, seguir intentando, seguir perseverando en la oración. Definitivamente para orar tienes que perseverar. Si tú no perseveras, tal vez ya no sea una oración lo que estés realizando. Entonces, la perseverancia es algo que muestra este salmo, cómo nos invita precisamente a ello. Y hay muchos ejemplos. Orar sin cesar, otro de esos ejemplos, bueno, eso fue un texto, uno de esos ejemplos es la viuda, cuando lo perdió todo, no dejaba de insistir y clamar por justicia. Entonces, nuestras oraciones no tienen que dejar de persistir, no debemos de dejar de persistir en oración, a pesar de que el silencio de Dios sea la respuesta a nuestras oraciones, a pesar de que pueda haber inocencia en nosotros, ¿sí? A pesar inclusive de que nosotros podamos tal vez estar pasando alguna situación difícil en nuestra vida. Entonces, este salmo nos invita a perseverar. En segundo lugar, hay un salmo que también me llama mucho la atención, y es el salmo número 22, que también tiene mucho para enseñarnos. El salmo 22, cuando tú ves y vas y un poquito más de cerca en ese salmo, de hecho lo puedes buscar ahí donde estás, es un salmo mesiánico, es un salmo profético, es un salmo que proyecta precisamente al Mesías. Sufrimiento del Mesías es el título que tengo yo aquí en mi versión, no sé cómo está en el tuyo. Lo cierto es que tiene 31 versículos. Hay dos partes que tiene este salmo que nos permite a nosotros comprender y aprender del salmista cuando ora, ¿sí? Precisamente es un salmo que también muestra parte de una súplica en medio de un sufrimiento, en medio de, sí, de estar mal, de estar triste, inclusive hasta perder la vida. Hay muchas imágenes que el salmista utiliza de esto. De hecho, esto es un salmo de David, ya un salmo que compuso David, que también profetizó lo que viviría el Mesías.
Pero cuando tú ves, por ejemplo, el salmista utiliza animales como perro, como toro, como león, que están en áspera búsqueda de su presa, ¿no? Entonces es algo que nos permite ver inclusive que en medio de esta oración eh, el salmista está por perder inclusive su vida. ¿Qué tal vez nos puede enseñar este salmo en medio de ello? Bueno, una de ellos es que como es un salmo que proyecta al Mesías y que son muchas de las palabras que Jesús, estando en esta tierra, dijo, nos enseña algo. En primer lugar, que si este salmo profetizó a Jesús y Jesús realmente es Dios, quiere decir que Dios también está en tus zapatos, que Dios se pone tus zapatos, que Dios te entiende cuando tal vez hay un momento difícil, triste, inclusive de perder la vida y tal vez no encontramos respuesta. Dios te entiende, Dios comprende. Inclusive Hebreos 4, 12 o 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote quien no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero realmente y que realmente puede llegar a socorrernos. Él puede entenderte, Él puede comprenderte todo lo que estás pasando, porque ahí nos trae la segunda lección. A pesar de que a veces no podemos tener respuesta, hay unas palabras categóricas y épicas de Jesús ahí en el Getsemaní, cuando dice, y él suplicaba, Padre, pasa de mí esta copa, pero finalmente dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El que ora tiene que entender que cuando hablas con Dios, Dios es una persona, y si es una persona, tiene voluntad. Si me hago entender, a veces tú te encuentras y yo también orando con Dios, orando a Dios, pensando que Dios es una marioneta, que tal vez queremos que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga para con nosotros. Pero Dios tiene voluntad, Dios es una persona. Por lo tanto, Dios también dice el salmista que todo lo que hace lo hace por amor. El salmista confía que todo lo que hace Dios es por misericordia y es amor a nosotros. Y en eso nosotros debemos descansar en su voluntad cuando nosotros oramos. Y es porque precisamente en la dinámica del Salmo 22 tú vas a ver que hay un canto de alabanza. El salmista no solamente queda en un canto de lamento, de sufrimiento, sino que hay una transición increíble después de transformar una oración en alabanza. Y es lo que tal vez la tercera lección de este salmo, que nosotros o que nuestras oraciones perseveren hasta tal punto que podamos ver los milagros, ¿sí? Y el poder de Dios en cada súplica, en cada oración, para que así podamos nosotros, en este caso, después de ver las maravillas de Dios, cantar salmos de victorias para con Él. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús, después que venció la muerte, resucitó, hizo? Después que Él realmente sufrió, tal vez aceptó la voluntad de Dios, resucitó, ¿no fue lo que lo capacitó para que hoy tú y yo podamos tener salvación? Claro que sí, y es porque Él confió, inclusive ahí estando en la cruz, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero a pesar de que Él sentía eso, dijo, en tu nombre, en tus manos, entrego mi espíritu. Y murió. Entonces, nuestra confianza tiene que perseverar hasta que podamos finalmente cantar un salmo de victoria. Son varias enseñanzas. Otro de los salmos es el Salmo 13, ¿sí? Que también nos permite aprender muchísimas cosas increíbles para lo que tiene que ver la oración. Así que si puedes también ahí acompáñame, acompáñame el libro de Salmos, capítulo 13. Tú vas a ver ahí otro salmo que esta semana la lección de escuela sabática nos invitó a reflexionar y a aprender, ¿sí? Y a aprender. Recuerda las lecciones que llevamos acerca de ello. Primero fue la perseverancia. Debemos ser perseverantes en la oración. También debemos entender, según el Salmo 22 que acabamos de estudiar, ¿sí? Que a pesar de que a veces podamos tener el silencio de Dios, debemos de confiar y descansar en la voluntad divina, para que finalmente, una de las terceras lecciones, podamos también tener un canto de alabanza que pueda glorificar a nuestro Dios. El Salmo número 13 es un salmo también bastante interesante. De hecho, en mi Biblia se titula En tu amor confío. Y hace una pregunta que también se puede mucho
ligar, ¿no?, con el Salmo 22, porque una de las preguntas que nos permite reflexionar y aprender es ¿hasta cuándo?, dice el salmista. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no responderás, Señor? Es decir, hay un periodo, ¿sí?, donde tal vez el salmista llega exhausto, cansado, tal vez frustrado por no encontrar una respuesta de parte de Dios. Y yo creo que no está muy lejos a veces de nuestra súplica. Inclusive el Salmo 22 dice, ¿por qué? ¿Por qué? Que algo se asemeja también en esa pregunta, ¿hasta cuándo? A veces cuando oramos puede haber lo que se llama incomprensión o no entender lo que está pasando por veces, esas situaciones difíciles de la vida. Porque esas preguntas nos dejan ver eso. Hay poca veces comprensión en los momentos difíciles de nuestra vida, de tal vez sentir que Dios está lejos, de preguntar hasta cuándo, Señor, y también el por qué. ¿Por qué ha permitido lo que permite? ¿Por qué tal vez está pasando lo que pasa? Bueno, nosotros vamos a ver finalmente en este salmo que a pesar de que hay una pregunta cansada, exhausta, ¿no?, de tal vez no recibir aún la respuesta de Dios, el salmista termina diciendo, dice, pero yo en ti, en tu constante amor confío. Mi corazón se alegra en tu salvación. Versículo 6, cantaré al Señor porque me ha hecho bien, ¿no? Vaya qué interesante este salmo que nos permite también sacar otra lección más para nuestras oraciones o al momento de orar. Y es la siguiente. A veces el no entender lo que pasa no puede y no tal vez debería llegar a debilitar nuestra confianza en Dios. Vuelvo a repetir, a veces nuestra incomprensión de nosotros poder llegar a tal vez la incomprensión de vivir lo que vivimos no puede llegar a debilitar nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios tiene que permanecer. ¿Cuántas veces tu confianza y la mía también ha sido debilitada por no entender lo que Dios está permitiendo, por lo que Dios tal vez está dejando que acontezca? Y decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no respondes? Bueno, el salmista nos muestra que nuestra confianza tiene que permanecer intacta. Nuestra confianza tiene que perseverar, y yo creo que se mezcla mucho con lo del Salmo 44, ¿sí? Y decir también como ese salmista, que nuestra incomprensión descanse en el amor, ¿sí?, de nuestro Dios, de saber que todo lo que Él permite es porque nos ama, de saber que finalmente si perseveramos y confiamos en Él a pesar de la incomprensión de la situación que nos rodea, llegaremos a tener un canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Sí? Dios no está lejos de nosotros como tal vez algunas circunstancias nos haga tal vez sentir. Dios está más cerca de nosotros, más de lo que nosotros podamos inclusive sentir. De hecho, muchas veces Dios nos invita no a sentir, sino a creer que Él está con nosotros. No podemos depender de un sentimiento meramente para poder nosotros decir que Dios está conmigo. Tenemos que ejercer fe. Y si Dios dice que está contigo, aunque ande por valle de sombra de muerte, Él lo estará. Finalmente el Salmo 60, sí, es un salmo que también nos permite aprender muchísimo. Solamente quiero terminar con una lección de ese salmo, ya en estos minutos que ya nos quedan. Es una restauración, dice restauración y paz. Es un salmo muy especial porque tiene algo épico, ¿no? Porque dice, Dios, tú nos desechaste, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la hendiste, dice, la hendiste, sana sus grietas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino que aturde. Has dado una bandera, y dice el versículo 4, a los que veneran, a los que te veneran, para que la puedan desplegar por verdad. Fíjense que cuando nosotros vemos este salmo, es un salmo que también manifiesta como una derrota, un fracaso del salmista. Finalmente tú vas a ver que él dice en el versículo 11, socórreme
contra el enemigo, que vana es la ayuda humana. En Dios haremos proeza y Él aplastará a nuestros enemigos. Tal vez en algunas Biblias no se encuentra, pero hay algunas Biblias que en el versículo 1 muestran que este salmista está, de hecho, que es el rey David, ha tenido victoria, ¿sí?, sobre los amonitas, sobre los moabitas, y después de relatar esa victoria, que da como un preámbulo, una introducción, ¿no? Finalmente hay este salmo que tú dices a la verdad, pero ¿está siendo derrotado o realmente está siendo victorioso? ¿Cómo puedes orar a Dios siendo derrotado? Tal vez teniendo un anticipo, una introducción que nos permite ver que el rey David es victorioso. Bueno, yo creo que ya el versículo 11 y 12 nos muestran a nosotros parte de esa victoria y parte también a veces de ese ciclo que cuando oramos se manifiesta y que el salmista nos deja ver: en Dios haremos proeza y Él aplastará a nuestros enemigos. Socórrenos contra el enemigo, que vana es la ayuda humana. David finalmente, después de lamentarse, sabe que su victoria que antecedió fue por el poder divino, ¿sí? Fue por el poder divino. Y que sabe que Dios es el único que puede capacitarnos a nosotros y darnos la habilidad para finalmente nosotros poder también vencer juntamente con Él. No hay otra forma, no hay otra manera. Finalmente, yo creo que orar es algo que necesitamos cada día poder poner en práctica. Esta semana aprendí algo muy especial, y es que orar es derramar toda nuestra autosuficiencia humana delante toda la potencia divina. Orar, vuelvo a repetir, es derramar toda nuestra autosuficiencia humana delante toda la potencia divina. Que realmente la oración sea parte de nuestra vida, que realmente podamos orar sin cesar, que no podamos desmayar, que la oración sea realmente algo que nos ayude a poder avanzar y ver los grandes milagros que Dios está dispuesto a hacer en tu vida y en mi vida, más allá de la circunstancia, problema, situación que puedan estarnos rodeando. Dios te pueda bendecir, que esta lección de escuela sabática realmente esta semana pueda ser de bendición para ti y para tu familia. Un abrazo y hasta la próxima semana.